Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Han transcurrido más de 7 meses desde que se firmó el 5º Acuerdo Nacional Estatal entre el movimiento sindical y el gobierno nacional, y cerca de 3 meses del presente año sin que el gobierno expida los decretos sobre el incremento salarial para 1.300.000 empleados públicos. Esta acción perversa del gobierno de demorar los decretos sobre el incremento salarial pretende un chantaje a los empleados públicos en esta coyuntura donde el costo de la vida ha crecido por encima de todas las expectativas que había sobre el tema en Colombia. En el tema de los alimentos, estos han crecido cerca del 25%. El tema de la educación y la salud están doblando los índices de inflación. Por eso le exigimos al gobierno nacional que expida de forma inmediata los decretos de incremento salarial y se haga indexación a los trabajadores por los meses de enero, febrero y marzo, por la demora en el pago de los salarios acordados hace más de 7 meses. Pero no solo en materia de salarios el gobierno ha incumplido el acuerdo estatal, asimismo lo ha hecho en el tema de ampliación de plantas de personal. Laboran en el Estado más de 1 millón de empleados públicos contratados a través de órdenes de prestación de servicios y la inmensa mayoría cumple funciones misionales. Y tal como lo dice el decreto 2400 del año 68, estos deben de ser de planta. Le exigimos al gobierno nacional que en todos los sitios de trabajo donde haya trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios y cumplen funciones permanentes, sean incorporados de manera inmediata a la planta de personal. Estos temas del incumplimiento del acuerdo estatal y otros que ha hecho el gobierno nacional, sin duda los llevaremos a la próxima conferencia de la OIT, donde demostraremos que el gobierno nacional sigue incumpliendo los acuerdos y sigue negando las garantías para el ejercicio de la actividad sindical en Colombia. Transcurridos 15 días de las elecciones del pasado 13 de marzo, los resultados se han convertido en los más atípicos escrutinios del país. Aunque la Registraduría Nacional es la encargada de toda la logística, transparencia y eficiencia antes, durante y después de las elecciones, lo que incluye el conteo de votos y la entrega de resultados, en esta ocasión lo ocurrido ha dejado el ambiente de desconfianza y zozobra en los colombianos, puesto que esta entidad planteó un reconteo de los sufragios como resultado de la presión de la administración de Duque y los partidos del gobierno, al desconocer la votación de los sufragantes que eligieron en su gran mayoría a los partidos alternativos. El pasado 13 de marzo cerramos con unas de las elecciones que han sido tal vez las más accidentadas en los últimos años. Todo por una serie de errores que advertimos desde la Fundación Paz y Reconciliación y otras organizaciones sobre las funciones de Alexander Vega que han sido bastante deficientes. También hemos identificado que en el proceso de escrutinios ha habido una serie de errores, irregularidades y presuntos hechos de fraude relacionados con el conteo de los votos de los partidos, dentro de los cuales, por ejemplo, al Pacto Histórico le aparecieron más de 380.000 votos. Una registraduría que no da garantías sobre el proceso electoral es tal vez un gran riesgo para las elecciones de primera vuelta presidencial. Si eso pasó el 13 de marzo, no queremos imaginarnos qué pueda pasar el próximo 29 de mayo cuando se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Por esta razón, nosotros hemos solicitado 3 importantes medidas para poder garantizar las elecciones y los resultados electorales. Primero,
que haya por parte del registrador Alexander Vega un apartamiento de su cargo. Segundo, si esto no sucede, es importante también que las altas cortes y los presidentes de las altas cortes, que son los que escogen al registrador, tomen acciones para establecer un registrador ad hoc. Y finalmente, estamos planteando una alternativa solicitándole a los partidos políticos para que se sumen a una iniciativa de una gran veeduría electoral para la primera vuelta presidencial. La CUT celebra dentro de la elección del nuevo Congreso a mujeres destacadas en la lucha por la defensa de los derechos de los colombianos, la igualdad, la equidad y las causas de los menos favorecidos. Estas 3 mujeres serán aliadas de la CUT en defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha por paz, vida, soberanía, democracia y derechos laborales. La CUT hace un reconocimiento a Aida Abella, destacada dirigente social, Jennifer Pedraza, querida líder estudiantil, y Sandra Jaimes, incansable luchadora docente, que dio el salto de la lucha sindical al Senado de la República. Decirles que desde el Congreso vamos a tener que hacer muchas cosas, no solamente por las mujeres, sino también por todos los trabajadores en general. Por eso hay que mirar todos los artículos de la Constitución que no se han reglamentado. Ahí está el Estatuto del Trabajo, que ya van 4 propuestas y nunca pasa. Pero no nos olvidemos, hay mucha gente también de los partidos tradicionales que no están de acuerdo con todo esto. Y que necesariamente nos toca hacer un trabajo enorme dentro del Parlamento, porque no alcanzamos a sacar las grandes mayorías. Pero en últimas hay un avance muy significativo y muy grande. Por eso les queremos agradecer no solamente a las mujeres, a los hombres, a las trabajadoras, trabajadores, a los jóvenes, hombres y mujeres, pero igualmente a las personas que no son tan jóvenes. Tenemos hecho el proyecto de la pensión universal. Solamente nos corresponde presentarlo y ponerlo a discusión del nuevo Congreso. También hacemos un llamado muy especial a los congresistas que salieron elegidos para que cambiemos la manera de actuar del Congreso de la República. Vengo del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil y del movimiento social que durante los últimos 4 años llenó de dignidad las calles de Colombia. Y para hablar del problema del desempleo juvenil, yo sé que los políticos de todos los partidos tradicionales en elecciones siempre vienen a decir que les preocupa que los jóvenes no accedamos al trabajo. Pero la verdad es que son estos mismos partidos los que han promovido todas las reformas que nos han quitado los derechos laborales que el movimiento obrero ha ganado. Y como si fuera poco, este gobierno del presidente Iván Duque insistió en que a los jóvenes nos pagaran menos del salario mínimo solamente por el hecho de ser jóvenes. ¿Cuál es nuestra propuesta para atender este problema? Primero, si todas las industrias de Colombia siguen quebrando, es imposible que podamos tener niveles de empleo digno y formal como el que Colombia requiere. Hay que tener una política industrial que fortalezca la producción de nuestras industrias. Para eso hay que hablar de renegociar los tratados de libre comercio para que nuestro gobierno no siga teniendo las manos amarradas para adoptar cualquier política de desarrollo industrial y de complejización de nuestro aparato productivo. Pero esto hay que hacerlo de la mano con recuperar los derechos laborales que nos han venido quitando y arrebatando los últimos gobiernos. Por eso nuestra propuesta es la creación de un plan de empleo público enfocado en las mujeres y en la juventud. Puede ser en tareas de reforestación, de lucha cultural, de alfabetización y de muchas necesidades urgentes que nuestra población tiene, porque no podemos seguir sacrificando el futuro de la generación más grande de jóvenes que ha tenido Colombia. En Actualidad CUT nos acompaña Edgar Mojica, director del Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales de la CUT. El gobierno de Iván Duque continúa ejecutando un genocidio contra el pueblo colombiano. Los dirigentes del CNA, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, fueron asesinados vilmente en San Martín, sur de Bolívar. Después fue asesinado Miller Correa, consejero de la ASIN. Esta barbarie no para. Por eso es importante que los pueblos continuemos en resistencia, como lo hacen las caravanas humanitarias que visitan los territorios de Arauca durante estos días y que la semana pasada estuvieron visitando el sur de Bolívar, verificando las condiciones en que se vive en estos territorios. Es momento de lucha y de resistencia. Es momento de que esa resistencia pase a ser poder, poder del pueblo. Es momento que la dignidad se haga costumbre, que nuestros derechos se hagan realidad, que la defensa de la vida y el territorio cobre sentido alrededor del poder. Vamos a elegir un gobierno que nos garantice vida digna, que nos garantice permanencia en los territorios y que haga realidad nuestros
planes de vida y reivindicaciones históricas. Es el momento del poder popular. El debate electoral ha traído de nuevo el tema referente al negocio de los fondos privados de pensiones, que ha sido una de las luchas que la CUT ha dado por años en defensa del Fondo Público de Pensiones, Colpensiones. El gobierno de Duque y los gremios han insistido en los beneficios de los fondos privados, lo que empeora las condiciones de los colombianos, aumentando las ganancias de los empresarios a costa del fortalecimiento de los fondos privados de pensiones, salvaguardando los intereses del capital financiero especulativo en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto se resume en aumentos de la edad de pensión y la cotización, disminución de la tasa de retorno y, lo peor, el establecimiento para todos del sistema de ahorro individual, eliminando la solidaridad que atenta contra la estabilidad reforzada de los trabajadores enfermos. Los fondos privados, el régimen financiero es la capitalización individual, es decir, lo que uno ahorre partiendo del 16% obligatorio hasta lograr un capital que permita financiar la pensión. Hoy en día se requieren cerca de 280 millones de pesos ahorrados para financiar una pensión del salario mínimo, es decir, por cada salario mínimo se requiere tener ahorrados 280 millones. Eso se logra aproximadamente si el trabajador se mantuviera toda la vida con el salario mínimo cotizando el 16%, aproximadamente 140 años. Es decir, no es posible ahorrar el capital requerido de los 280 millones de pesos de hoy para obtener la pensión del salario mínimo. Por eso los fondos privados tienen un fondo de garantía de pensión mínima que diseñó la Ley 100 para que el que no alcance a completar lo ahorrado, lo que se requiere, pues el Estado sale a responder a través de ese fondo. Pero ese fondo no se constituye con recursos del Estado, sino con recursos de los mismos ahorradores. Es decir, ahí no hay participación del Estado en la financiación de esa pensión mínima que no alcanza a completarse en los fondos privados. Los fondos privados reducen la posibilidad de que los colombianos, luego de una larga vida de trabajo, puedan gozar de una pensión digna. Los fondos privados de pensiones no pensionan. Teniendo el 72% de los afiliados, solamente tiene el 13% de los actuales pensionados. Es decir, de 18 millones de afiliados que tienen los fondos privados, solo han pensionado a menos de 300.000. Mientras Colpensiones, con solo 8 millones de afiliados, tiene 1.600.000 pensionados. Entre el 70 y el 80% de los afiliados a los fondos privados retiran sus ahorros porque no tienen la posibilidad de pensionarse. Estas son las verdades que no dice el señor de Asofondos. Podemos afirmar con toda esa seriedad que los fondos privados no pensionan, que los únicos que pensionan son Colpensiones y lo hacen con una tasa de reemplazo mucho mayor que lo que hacen los fondos privados cuando pensionan. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. Con el acuerdo de punto final para los pagos de las deudas con los hospitales y clínicas, el gobierno nuevamente lanza un salvavidas a las EPS y deja a la intemperie a millones de usuarios de la salud que padecen con la desastrosa Ley 100. Con este acuerdo, el gobierno pretende pagar deudas por cerca de 7.2 billones de pesos a los regímenes contributivo y subsidiado, bajo el sofisma de mejorar la prestación del servicio de salud. Pero realmente solo beneficia a las EPS que tercerizan este derecho fundamental, monopolizan la salud de los colombianos y no atacan el problema de corrupción y deudas de las EPS con los reales prestadores de servicios, como son los hospitales públicos y los trabajadores del sector. Cierto es que la ADRES ha realizado giros de recursos importantes a las IPS y a los entes territoriales de salud, pero no menos cierto es que el acuerdo de punto final se dirigió fundamentalmente a pagar a las EPS y las deudas con hospitales públicos y privados continúan sin una solución definitiva. Alberto Toro, director ejecutivo de la Asociación de IPS de Colombia, calcula en más de 18 billones
de pesos el monto de lo que se adeuda a los hospitales y clínicas y en más de 6 billones la cartera que han dejado de pagar las EPS hasta ahora liquidadas por el gobierno nacional. Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ASESI, al responder al presidente Duque, afirmó que, comillas, las deudas acumuladas por las empresas promotoras de salud, según datos oficiales, llegan a 10.5 billones, de las cuales el 50% tiene una edad superior a 360 días. En síntesis, podrá decirse que el presidente Duque, con su acuerdo de punto final, le está cumpliendo a las EPS y al componente de aseguramiento del sistema de salud, pero que el gobierno aún está en deuda con los prestadores y de contera con el talento humano y los trabajadores de la salud. En actualidad CUT nos acompaña Omar de Jesús Giraldo, director del Departamento de Asuntos Relacionados con Empresas Transnacionales de la CUT. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el departamento transnacional el cual coordino, quiero nuevamente denunciar ante la opinión pública estas empresas transnacionales que durante los últimos 30 años han venido llevándose la riqueza de nuestro país a costilla de los trabajadores, que se les violenta el derecho de asociación, el derecho a presentar pliegos de petición. Queremos entonces, como central, nuevamente solicitarle al gobierno nacional que regule estas empresas a través del Ministerio del Trabajo. Todos conocemos y sabemos que el ministerio no persigue a estos gigantescos empresarios, que solamente ataca a aquellas pequeñas empresas que están en crecimiento. Por lo tanto, es muy preocupante para la central unitaria de que se sigan violentando los derechos de nuestros trabajadores colombianos y no haya ningún tipo de acción contra estas empresas multinacionales. El pasado 24 de marzo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, conmemoró sus 63 años de fundación en la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. El pasado 24 de marzo cumplimos 63 años de vida del magisterio colombiano representado en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. En ese compromiso de la defensa de la educación pública, de la dignificación del ejercicio docente, y por ello las luchas para la construcción del Estatuto Docente 2277, la Ley 91 del año 89, la Ley 115 de 1994, hemos ido avanzando en esa caracterización porque a través de la educación fortalecemos el Estado social, la democracia, y hoy estamos comprometidos con la escuela como territorio de paz. Por eso son 63 años que le hemos brindado lo mejor del profesionalismo a esa construcción social que permite hacer de la sociedad un mejor espacio para la convivencia y que seguiremos en la exigencia del gobierno para que se garantice esa educación pública, gratuita, con cobertura y calidad. La CUT ratifica su posición de respeto frente a la autodeterminación de los pueblos frente al conflicto Rusia-Ucrania. Una gran discusión ha desatado la declaración de la CUT alrededor del conflicto que se vive en Rusia, se vive con Ucrania en el centro de Europa. Sobre eso es necesario seguir profundizando en el análisis y desde la CUT queremos ubicar los siguientes asuntos que son muy importantes. Lo que se está dando en el centro de Europa no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto en medio de la lucha de poderes que sostienen Rusia y los Estados Unidos en el contexto de una confrontación que se viene dando entre tres superpotencias en el mundo. Estados Unidos, Rusia y China, en donde nosotros seguimos considerando como la potencia imperialista que más responsabilidad tienen los problemas de guerra, de paz en el mundo, a los Estados Unidos de América. Lo que se da en este conflicto con Ucrania son los intereses de Estados Unidos, la OTAN y Europa por controlar a Ucrania dentro de su estrategia de rodear a Rusia militarmente para resolver los problemas de poder. Y la reacción rusa, que es el de la invasión, que es una fórmula indeseable en la que de igual manera
se está moviendo en la defensa de sus intereses. Señalar que lo que ha venido pidiendo la CUT es una solución pacífica, una solución dialogada, una solución en la que se respete a Ucrania como una república independiente, autónoma, pero democrática también, con las regiones prorrusas que hay en disputa en estos últimos tiempos. Estados Unidos, la principal economía del mundo, ha decidido incrementar sus tasas de interés, situación que repercute en todo el mundo. En Actualidad CUT hacemos un análisis de las implicaciones. Costo del dinero que se ha incrementado sustancialmente en los últimos 3 o 4 meses, después de haber tenido más de una década con tasas de interés bajas a nivel internacional. Un ejemplo, el bono del Tesoro americano a 10 años, que es la referencia internacional, pasó de estar en 0,8% efectivo anual apenas hace 13 meses a un 2,4% efectivo anual hoy día. Se ha triplicado el costo del dinero a partir de esta referencia internacional. Aquí en Colombia, el bono de referencia al 2031 emitido por el gobierno pasó de tasas del 6% en el 2020 a tasas del 9,8% esta semana. Situación que llegó para quedarse dadas las presiones inflacionarias en materia de combustibles, petróleo, carbón, alimentos y demás commodities a nivel internacional. Unas tasas de interés elevadas que afectarán el crédito de los hogares, el crédito de las empresas y el capital de trabajo del sector productivo. Sectores alternativos rechazan la propuesta del gobierno de Duque del proyecto que reglamenta el empalme presidencial, que busca reglamentar los procesos de empalme entre los gobiernos salientes y entrantes, tanto para presidencia como para gobernaciones y alcaldías. Esto privaría al presidente electo de información. Este proyecto de ley atenta contra la democracia y el buen funcionamiento del Estado, al incluir información sobre temas de seguridad y orden público, la cual tendría carácter reservado. Comillas, la violación a la obligación de reserva de la información suscitada con ocasión del proceso de empalme será considerada como falta grave disciplinaria, indica la iniciativa. El proyecto de ley que trata de regular el empalme y que ha sido presentado con mensaje de urgencia por el señor ministro del Interior de este gobierno es profundamente antidemocrático, profundamente inconveniente. Y voy a hacerle 2 críticas centrales. La primera, no se justifica que en un proyecto de ley de estos dejen al arbitrio de la decisión del presidente si entrega cierta información o no a las comisiones de empalme con la excusa de problemas de seguridad nacional. No, señor. Quien gana la presidencia, quien está legitimado por los ciudadanos para ser nuestro presidente, tiene sus equipos y sus equipos tienen el derecho a conocer lo que necesiten conocer. Si no estuviera en un proyecto de ley sería francamente cantinflesco. ¿Cómo así que el gobierno actual puede definir políticas públicas que obligatoriamente tiene que seguir el gobierno que gana? No. El gobierno que gana es un gobierno que le presenta un programa de gobierno a los ciudadanos y los ciudadanos, en la máxima expresión democrática, que es el voto, definen si aceptan o no aceptan ese programa de gobierno. Y aceptado ese programa de gobierno, son las políticas públicas que construirá ese gobierno las que regirán en los siguientes 4 años. Claro, se pueden debatir y habrá programas y políticas públicas interesantes de este gobierno que nadie desmontará en el próximo, no porque lo ordene una ley, sino porque sean buenas. Pero no se puede, a través de una ley, obligar a un nuevo gobierno a seguir políticas públicas del gobierno que sale. En el marco de la elaboración del informe que presenta la CUT a la conferencia de la OIT, el Departamento Jurídico hace el llamado a los sindicatos filiales para que contribuyan con el envío de información sobre sus casos particulares de pactos colectivos. Hasta el próximo 6 de abril se recibirá la información para este informe al correo abogadaincidencia@cut.org.co o al teléfono 601-323-7550. Recientemente hemos recibido el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, donde nuevamente insiste el gobierno colombiano en una serie de incumplimientos en relación con el Convenio 98. Pactos colectivos, negociación colectiva, contratos sindicales, una serie de temas en los que Colombia, en las centrales sindicales, hemos insistido que se está incumpliendo el Convenio 98 de la OIT.
Por eso, y a puertas de la conferencia de la OIT, queremos llevar a estos espacios internacionales una serie de ejemplos, información, estadísticas de cómo se están incluyendo todos estos temas a nuestras organizaciones sindicales. Por ese motivo queremos pedirle a cada uno de ustedes, sindicatos del país afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, que nos apoyen con una remisión de información para poder fortalecer estos informes internacionales. Requerimos que puedan responder el cuestionario que salió el día de hoy como circular urgente a todas las organizaciones, donde pedimos información sobre pactos colectivos, cómo está esto afectando a las organizaciones sindicales y a la negociación colectiva. Pedimos información sobre cómo está la negociación colectiva en sus empresas con respecto al sindicato, cómo está el tema de contratos sindicales, entre otros elementos. También vamos a estar preguntando algunos temas de tercerización relacionados. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.